Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Y versículo 1, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. La semana pasada meditamos en estos textos, ¿verdad? Y tal vez alguno de ustedes diga, otra vez lo mismo, se llama la C. Esa cartita yo ya la tengo, ¿ah? Porque a veces nos hacemos coleccionistas, ¿verdad? De predicaciones y de sermones, ¿verdad? Y lo que quiero que veamos, hermano, la semana pasada estuvimos meditando, ¿verdad? Que nuestra fe está depositada en Dios, en su palabra, en sus promesas, y que aunque no vemos nada, hermanos, nosotros estamos plenamente seguros que el que prometió es poderoso para cumplir todo aquello que prometió. Amén. Y esa es una fe genuina, una fe sana en el Señor. Ahorita quiero entrar a la segunda parte del sermón, y es importante, hermanos, que siempre pongamos atención a la palabra, porque cuando escuchamos un texto que ya lo escuchamos muchas veces, inmediatamente como que nos cerramos y decimos, eso ya me lo sé yo para qué iban a hablar de eso otra vez. Y Santiago, capítulo 1, versículo 9 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué, hermanos? Para oír, y tardo para hablar, y tardo para airarse. Es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a escuchar. ¿Sabe por qué el Señor nos puso los oídos aquí afuera? Para escuchar. Y la lengua no la encerró para no hablar solamente lo que sea necesario. Y es importante que aprendamos a escuchar. Amén. Lo que quiero ver en la palabra de Dios, hermano, es la Biblia nos habla de diferentes estados de nuestra fe. Y quiero que vea ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. Gloria a Dios. A este le puse por título: examina tu fe. O sea que ahorita vamos a examinar nuestra fe. Amén. Gloria al Señor por medio de la palabra de Dios. Dice, versículo 19 dice: manteniendo, ¿qué cosa, hermanos? La fe y la buena conciencia, la cual echaron de sí algunos e hicieron naufragio, ¿qué dice? En la fe. ¿Sí dice? Hicieron naufragio en la fe. ¿Sí lo está viendo, hermano? Entonces ahorita vemos que hay una fe que naufraga, una fe que se hunde. ¿Y por qué razón se hunde la fe, hermanos? Porque desechando, dice, la buena conciencia, la cual le desecharon de sí algunos, hicieron naufragio en la fe. Está utilizando un término de barcos, hermanos, náutico, donde el naufragio es precisamente hundirse. Y todos nos damos cuenta, hermanos, que hay gente que ha comenzado en el camino del Señor con mucho fervor. El Señor los ha usado grandemente, pero que esa gente ha desechado la conciencia, la buena conciencia la ha ido haciendo a un lado, y poco a poco se fueron desviando al grado que naufragaron en la fe. Sí estamos aquí, hermanos. Muchas veces cuando comenzamos en el Señor, tú tienes mucho fervor por buscar del Señor, por saber del Señor, pero conforme va pasando el tiempo, hermanos, la conciencia te dice, a un principio, cuando dejas de venir a los cultos, te empieza a redarguir la conciencia y te empieza a decir, hey, estás mal, ¿por qué no fuiste? Pero poco a poco nosotros vamos haciendo a un lado la conciencia, la buena conciencia, y nos acostumbramos a estar faltando a los servicios. Y sin darnos cuenta, hermanos, poco a poco nos estamos alejando de lo que es bueno. Y cuando vengamos a pensar, ya estaremos tropezando o chocando contra las rocas del pecado en el mar de la desobediencia, y estaremos naufragando en nuestra fe. ¿Cuánta gente, hermanos, se ha apartado de eso?
A un principio no venían a la iglesia y se sentían culpables y sentían, wow, ¿por qué no fui? Empezaron a mentir y también empezaron a sentir, wow, le hice mal, y empieza el redurgimiento y se ponen a orar y pedirle, Señor, perdóname. Pero poco a poco vamos acallando la conciencia y nos vamos acostumbrando a mentir. Y cuando nos da, y eso sucede, hermanos, poco a poco. No es de repente, es poco a poco. Cuando menos pensamos, ya estamos naufragando. La palabra naufragar es hundirte, es perderte. ¿Cuántos ministros, hermanos, que Dios los usó, ahorita vagan en el mundo en la perdición? Sí, es cierto. Porque naufragaron, quitaron la buena conciencia, la hicieron a un lado y naufragaron en la fe. Número 1 está la fe que naufraga. Número 2 está una fe, dice el versículo ahí mismo en 1 Timoteo 1:5, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de ¿qué, hermanos? De corazón limpio y de buena conciencia y de fe, ¿qué cosa? No fingida. Hay una fe que es fingida y una fe que es ¿qué? Genuina. Déjame decirte, hermanos, que si tú y yo cuando habla la palabra aquí fingida, es la palabra que aparece en el griego, la palabra que es la misma palabra que usamos nosotros de hipocresía. Es alguien que solamente aparenta tener fe, es aparenta delante de todos los hermanos que él tiene una fe muy fuerte, ¿sí? Inclusive tienen fe para con los otros, pero para con ellos mismos no. Yo tengo fe que el Señor te sana, y es más, vamos a orar, hermano, no vayas al doctor. Pero cuando ellos están enfermos, salen corriendo para el doctor. ¿Verdad? Esa es una fe de apariencia, hermano, no es una fe genuina. ¿De qué sirve una fe con hipocresía? ¿De qué sirve una fe fingida? ¿Sabes qué? Lo mismo, te voy a decir para qué sirve una fe fingida. Lo mismo te servirá una pistola de juguete en la guerra, que aunque parezca de a de veras y aunque suene igual que las de a de veras, no te va a servir de nada en el tiempo difícil. Una fe fingida es lo mismo, hermano, no te va a servir de nada en el momento de crisis en tu vida. Usted le ha tocado ver, hermanos, árboles que están bien frondosos, muy bonitos, y que al día siguiente, que en una tormenta usted los ve partidos a la mitad. ¿Sí le ha tocado? Y no porque les cayó un rayo, hermano. Y cuando usted va y se asoma, de repente usted mira ahí y ve que ese árbol estaba enfermo, podrido, se lo habían comido las termitas, pero en apariencia estaba bueno, sí, pero en momento de crisis se quebró, sí, ese es el asunto. Ahora, nuestra fe es genuina. La primera fe que vimos, ¿verdad? Es una fe que naufraga, una fe que sí es genuina. Ahora vamos a ver ahí en Tito capítulo 2 versículo 1 y 2. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. ¿Y qué más dice, hermanos? Y sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Sí lo está viendo? Ahora, ¿cómo podemos tener una fe sana, una fe no enferma? Y ahí cabe la misma ilustración del árbol. Cuando el árbol está enfermo, ¿qué pasa, hermanos? Viene el problema, viene la tormenta y se quebra. Cuando nuestra fe no está sana, también vienen los problemas y no nos sirve de nada esa fe. La fe sana, ¿en qué se basa para que una fe esté sana? En la sana doctrina. Muchas veces nosotros tenemos fe en lo que nos enseñaron, pero no de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a ideas y pensamientos de hombres, como ese de que dicen, pare de sufrir. Y usted va a la iglesia y da todo, su feria, y da todo lo que le piden, y muy entusiasmado, y cuando empieza el sufrimiento, habían depositado una fe en ¿qué? En una enseñanza de mentira, no de sana doctrina. Vino el problema y su fe está enferma, no funciona. ¿Sí lo está viendo, hermano?
Su fe se quiebra. ¿Por qué? Porque es una fe enferma. No está depositada en lo que Dios dijo, ni en su palabra, ni en sus promesas, sino en enseñanzas mentirosas. Que usted nunca se va a enfermar, hermano. La enfermedad es del diablo. El Señor vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros, y Él se llevó todas nuestras enfermedades. Y está bien, eso dice la Biblia. Pero a veces malinterpretamos, porque hay diferentes tipos de enfermedades. Hay enfermedades para que te toca morirte, y las vas a tener hasta que te mueras. Hay enfermedades que son aguijones, como al apóstol Pablo. ¿Sí estamos, hermano? Pero eso es cuando tú tienes una enseñanza donde en la palabra de Dios, y puedes acomodar todas las cosas en su sitio, y viene la tragedia, viene todo, pero tú tienes una fe sana, fuerte, que vas a poder soportar cuando estés enfermo, que vas a poder soportar cuando no tengas lo suficiente, porque sabes y entiendes que aunque estamos en Cristo Jesús, nos van a venir males, hermano. Pero lo bueno es que todo lo que nos venga, y todo el daño que el enemigo nos quiera hacer, o en el cual nosotros nos hayamos metido, Dios es poderoso para transformarlo para nuestro bien. Y eso nos fortalece. Nuestra fe está sana para soportar el embate, para soportar la crisis. Sí estamos acá, hermano. Pero si tú y yo no tenemos una conforme a la palabra de Dios, pues tenemos una fe enferma. Número 4, la fe que es firme. Ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad, ¿qué cosa, hermanos? En Él, arraigados y sobreedificados, ¿en quién? En Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Para que nuestra fe sea inamovible, hermanos, tiene que estar fundada ¿en quién? En el fundamento que es inamovible. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Tu fe, para que sea una fe firme, tiene que estar depositada en Dios, hermano. No en ningún ser humano, no en tu trabajo, no en tus fuerzas, sino solamente ¿en quién? En Dios. Para que esa fe sea inamovible. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Ahora viene la quinta. Dice que es una fe grande. Cuando tú y yo vemos, cuando aquella mujer sirofenicia, dice la Biblia, o a la mujer cananea, que ella se acercó con Jesús, hermano, y ella le clamaba a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia. ¿De quién? De mi hija, que está gravemente atormentada por un espíritu. Y dice que Jesús no la escuchó por un rato, hermanos, y los discípulos dijeron: Señor, atiéndela a esta mujer, ya cansa. Y el Señor le dijo: no es que yo no fui enviado sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no es lícito darle la comida de los hijos a los perros. Y la mujer todavía siguió insistiendo y siguió rogándole al Señor, y le dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y Mateo capítulo 15 versículo 28 dice: y entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es, ¿qué cosa, hermanos? Es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. ¿Sí ve? La fe que es fuerte, hermano. Una gran fe es una fe que es persistente. ¿Cómo está tu fe? La Biblia también menciona otro caso de un hombre, que el Señor sanó a su siervo. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Dice la Biblia que era un centurión que llegó ante Jesús y le dijo que él podía sanar a su siervo. Él había venido para que él sanara a su siervo, y el Señor le dijo: pues vamos a tu casa. Y él le dijo: no, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Tan solamente di, ¿qué cosa? La palabra, y será hecho, porque yo también soy hombre bajo potestad. Y a este le digo: ve, y va. Y al otro le digo: ven, y viene. Wow, Jesús se quedó sorprendido, hermano. Era un centurión, no era un hijo del pueblo de Dios, era un hombre extranjero, un romano. Y dice ahí Mateo capítulo 8 versículo 8, dice: y respondiendo el centurión dijo: Señor,
no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di, ¿qué cosa? La palabra, y mi criado sanará. Versículo 10 dice: y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe que es una fe fuerte, una fe grande, hermano, es aquella que es persistente y que confía ¿en qué? En la palabra de Dios. La única evidencia que tiene es la palabra de Dios. Él nomás dijo: solo di la palabra, Señor. No, él no necesitaba estar para ver que su siervo estuviera sano o que el Señor lo tocara. No, solamente di la palabra. Nosotros confiamos solamente en lo que el Señor promete, hermanos, aunque no lo miramos. Aleluya. Somos persistentes. Eso es tener una fe grande, hermanos. Una fe, ¿verdad?, que no había en ningún otro sitio. Solamente el Señor quedó maravillado de la fe de este hombre. Se quedó maravillado, dijo: nunca he visto en Israel tanta fe. Alguien que confíe solamente en la palabra de Dios. Nosotros pedimos señales, hermano. Nosotros nos agarramos pidiendo tantas y tantas cosas, pero no confiamos en la palabra de Dios. Cuando es lo único que teníamos que confiar, hermanos, es algo cierto. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Pero si en veces no confiamos en su palabra, ¿sabe por qué? Porque no le conocemos a Él. Porque si lo conociéramos a Él, hermano, y cada día intimáramos con Jesús, nosotros tendríamos plena confianza de que Dios es poderoso, y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Estuviéramos convencidos de eso. Pero como nos gusta intimar más bien con el Face, el Instagram, el WhatsApp, ¿y cuál más? Ay, se hacen como que no saben. ¿Eh? Sí me explico, hermanos. O sea, no nos metemos con Dios. Para que nuestra fe sea sana, hermanos, y crezca. Dice la Biblia en Romanos 10:17. Por eso es que dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si nos metiéramos a escudriñar más la palabra de Dios, hermanos, otra cosa fuera. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Número 6. Una fe que es muy poca. ¿Quién es el que tiene poca fe? El que tiene poca fe, hermanos, es aquel que por las cosas básicas está angustiado. Y cada quien mídase. No estés diciendo: ay, te cayó. No le cayó a nadie, le cayó a usted. Sí, porque ahorita empezamos a repartir. Este es el del náufrago, y aquel es el que tiene la fe enferma. Aquel es el fingido. Empezamos a repartirle a toda la gente, hermano. Esto es para que tú y yo nos examinemos cómo está nuestra fe. La fe que los que tienen poca fe, hermanos, todo el tiempo están angustiados. Porque viene la renta, porque los zapatos, porque esto, porque lo otro. Todo el tiempo están angustiados. Y eso fue lo que el Señor Jesús dijo allí en Mateo capítulo 6. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y versículo 30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa, ¿dónde, hermanos? En el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? De poca fe. Cuando tú estás preocupado, hermano, por las cosas básicas, tienes poca fe. No soy yo el que lo estoy diciendo, es el Señor Jesús. Cuando tú estás preocupado: ¿qué voy a vestir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Tienes poca fe. ¿Tú lo estás viendo, hermano? También tienes poca fe, o tenemos poca fe, hermanos, cuando de repente se levantan los problemas en nuestra vida, hermanos, y nosotros nos angustiamos. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo, se fue con sus discípulos, se subió a la barca, y les dice en Mateo 8, dice que Él se subió a la barca con sus discípulos, y ya estaba tan cansado Jesús de haber predicado todo el día, dice que se durmió, y de repente se levantó, ¿qué?
una tempestad. De tal manera que anegaba el barco y se hundía, y los discípulos empezaron a trabajar, hicieron todo su trabajo, pero no pudieron hacer nada, sentían que se morían y le despiertan a Jesús: levántate que perecemos. Y Jesús en el versículo 26 dice: y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de qué? Hombres de poca fe. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo ¿qué cosa? Gran bonanza. Tienes poca fe, hermano, cuando de repente se levanta una tempestad en tu vida, hermanos, y tú no has aprendido a confiar en Dios. ¿Qué no sabes, hermano? Que cuando tú y yo decidimos empezar a servir al Señor, el que se subió a nuestra barca es Jesús. Que Él va en nuestro barco, hermanos. ¿O quién se subió a tu barco? ¿Fue un buen maestro, tal vez, nada más? ¿O tal vez un hombre que hacía bienes y sanaba a muchas gentes? ¿Eso es lo que se subió a tu barco? ¿O se subió a tu barco Jesús, el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, el que tiene poder para calmar la tormenta, para decirle al viento y a la mar: cesa, y en el momento hay una gran bonanza? Déjame decirte que ese Jesús está en nuestro barco, hermanos, y que todavía tiene poder, y que todavía el mar y el viento le siguen obedeciendo. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué no tenemos fe en Él? Cuando Él todo el tiempo sigue en control, hermano. La Biblia dice que Él está ¿dónde? En su trono. Nadie lo ha quitado de ahí. Aleluya. Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho. Pero tenemos poca fe, hermano, cuando de repente se levanta una tormenta y no sabemos qué hacer. Se nos olvida, hermanos, ¿quién va en la barca con nosotros? Aleluya. La poca fe, hermanos, también es tener una mente corta, hermanos. Dice la Biblia que Jesús, en Mateo 14, ahí está una parte donde Jesús dice que alimentó a 5,000 con solamente 5 panes y 2 peces. Es en el capítulo 14. Y luego en el capítulo 15 Jesús alimenta a 4,000, y dice que los alimentó con 7 panes y un poco de peces. Ahí no dice la cantidad de peces, pero Jesús alimentó a ellos. Y luego ya en el capítulo 16, miren lo que acontece. Capítulo 16, versículo 5 dice: y llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer ¿qué cosa, hermanos? Pan. ¿Sí se dio cuenta, va? Que en el capítulo 14 Jesús alimenta a 5,000 con 5 panes y 2 peces. En el capítulo 15 Jesús alimenta a 4,000 con 7 panes y un poco de peces. Y ya estamos en el capítulo 16. Y dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos ¿qué cosa? Pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Oiga, Jesús había alimentado ¿a cuánta gente? Y ya en el capítulo 16 ya se les olvidó. ¿Cuántas veces Jesús ha hecho tantos milagros y maravillas en nuestras vidas, y a nosotros se nos olvida todo lo que Jesús ha hecho? De cuántas circunstancias difíciles el Señor nos ha sacado, y volvemos a tener otra circunstancia tal vez menor que la anterior. Porque ahora no había que alimentar 5,000, ahora no había que alimentar 4,000, hermanos. Solamente era Jesús y sus discípulos. Tan pronto se les olvidó. ¿Quién había alimentado a toda esa gente con tan poco pan y un poco de peces? Es por eso que tenemos poca fe, hermano, cuando nuestra memoria es tan corta. Se nos olvida todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas.
Deberíamos de recordar, hermano, todo lo que Jesús ha hecho. Cuando estamos en momentos difíciles de crisis, deberíamos de estar alimentando nuestra fe con todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Alimentando nuestra fe y decir, wow, yo me acuerdo cuando en aquella ocasión estábamos peor. Nuestra condición era más difícil, más precaria, pero ahora el Señor tiene poder para seguirlo haciendo. Si lo hizo antes, tiene poder para hacerlo hoy y tiene poder para hacerlo mañana, porque Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo el mismo. Y si lo hizo antes, también lo va a hacer ahora. Pero tenemos que poca fe. ¿Hasta ahorita cuántas veces hemos visto, hermanos? La condición de la fe, la que naufraga, la fe que no es genuina, la fe que no está sana. ¿Cuál otra? ¿Eh? La gran fe, la poca fe. ¿Qué más? ¿Eh? Y una fe firme, exacto. Qué bueno que están poniendo atención. La Biblia menciona las condiciones de nuestra fe, hermano, y cada quien se tiene que examinar. Y quiero entrar a la séptima, y es una fe muerta. La Biblia dice ahí en Santiago capítulo 2, alabado es el Rey, amén. Dice, versículo 17, dice, así también la fe, si no tiene, ¿qué, hermanos? Obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué más, hermanos, pasa? Y tiemblan. Mas ¿quién quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Versículo 26 vuelve a decir, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hoy en día, hermanos, esto es una de las fe que se mueve más en el mundo, entre comillas, cristiano, y no nomás en los de afuera, hermanos, sino en la iglesia. Tenemos una fe muerta. Se le pregunta en una encuesta que hicieron en Estados Unidos, el 95% de los estadounidenses dijeron que creían en Dios. El 95%, hermanos, dicen que tienen fe en Dios, que ellos creen en Dios, y por cierto dicen que Dios está vivo. Qué alivio es saber que Dios está vivo, hermanos, y que no está enfermo, ¿da? Gracias a Dios, ¿ah? ¿Ah? Uy, qué alivio saber eso. Pero no lo obedecen. En el momento preciso, hermanos, en que tienen que hacer cosas o tienen que decidir en su vida, nunca lo consultan a Dios. Pero sin embargo dicen que ¿qué? Que creen en Dios. A veces creemos, hermano, que creemos, pero nuestra fe está muerta. Porque si nosotros verdaderamente creyéramos, o nuestra fe estuviera viva, hermanos, se viera en nuestra forma de vivir, en nuestras acciones, en nuestras conductas. Ahí se mostraría que tenemos fe y que no está muerta. Decimos, hermanos, que la palabra de Dios es la guía para la vida eterna, pero no la escudriñamos. Decimos que el Señor sana, pero no le pedimos. ¿Sí está acá, hermano? Esto pasa, hermanos. Tenemos una fe, hermano, tan muerta en ocasiones que como les decía hace rato, ¿va? Hay una ilustración de un hombre que era un equilibrista, de esos que andan en la cuerda floja, donde él iba a cruzar 150 metros en un cañón, y dice que había tanta gente,
Y él les dijo: ¿ustedes creen que puedo hacerlo? Y toda la gente decía: sí. Y el hombre empezó a cruzar y fue hasta el otro lado del cañón y se regresó. Y luego les dice el equilibrista, dice: ahora quiero hacerlo con mi carretilla llena de ladrillos. ¿Ustedes creen que puedo hacerlo? Y toda la gente: sí. Y él fue con su carretilla llena de ladrillos hasta el otro lado y lo trajo de regreso, y toda la gente: ¡wow! Y él le dice otra vez: ¿ustedes creen que lo puedo hacer en mi carretilla y con mi asistente? Y toda la gente: ¡sí! Y él va de nuevo y se llevó al asistente y lo trajo de regreso. Y entonces el hombre dice: ¿ustedes creen que yo puedo hacerlo nuevamente? Y dijo toda la gente dijo: ¡sí! ¿Quién es el primer voluntario? Todos se callaron. Creemos, es una fe muerta, hermanos, porque no lo hacemos. Y hay momentos, déjame decirte, que nos toca subirnos a la carretilla de Dios y confiar en Él. Pero no lo hacemos, no confiamos. ¿Sabes qué nos sucede, hermanos? Lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Dice: pero sed hacedores de la palabra. ¿Y qué más, hermanos? Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. A nadie más engañamos, sino que solamente nosotros nos engañamos. Muchas de las veces, hermanos, pensamos que lo que sabemos somos, pero no es cierto. Sabemos más de lo que hacemos. La mayoría de nosotros tenemos más conocimiento del que practicamos. ¿Sí está acá, hermano? Sí, amén. De tal manera, hermanos, que nos hemos acostumbrado tanto a escuchar la palabra y que se nos exhorta y se nos dice: hermano, este tiene que ser nuestro comportamiento, y nos lo enseñan con la sana doctrina. Y lo triste, hermanos, es que el hermano dice: no es bueno, hermano, que traiga su bote de agua y tome aquí adentro. Y luego de repente el que está allá atrás con sus galletas dice: sí, amén. El que está con el chicle: amén, gloria a Dios. Pensamos que estamos bien cuando tenemos la misma condición de al que se nos está hablando y al que nosotros estamos afirmando que está incorrecto. Nos engañamos a nosotros mismos. Creemos que todo lo que hemos oído somos, que somos santos, que somos espirituales. Pero ¿y nuestros hechos? ¿Cómo obramos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hacemos? Y nos damos cuenta tristemente que nuestra fe está... ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Más fuerte. Muerta. Sí se oyó. Gloria a Dios. Es triste, hermano, que nuestra condición esté en esa situación. Déjame decirte, hermanos, que allá en la calle hay muchos hombres y mujeres que fueron estudiosos, que fueron abogados, que tal vez fueron matemáticos, pero son jonlés. ¿Sabes por qué? Porque no les sirve de nada el conocimiento si no lo practicas. No sirve de nada. Es por eso que la Biblia dice que nuestra fe sin obras está ¿qué? Muerta. ¿Podrá tu fe acaso salvarte cuando está muerta? No, eso lo dice Santiago. Una fe muerta no sirve de nada, está muerta. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y mira lo que pasa, hermanos, en veces cuando nuestra fe o lo que nosotros creemos que somos, no realmente somos, o lo que nosotros creemos que hacemos, realmente no lo estamos haciendo. Y mira lo que dice ahí en 1 de Samuel, capítulo 15. Alabado es el Rey, amén. Dice el versículo 1: después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. ¿Qué le dijo, hermanos? Está atento a las palabras. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué Samuel le marcó a Saúl que estuviera atento a la palabra del Señor? Porque ya Saúl había sido desobediente. En los capítulos anteriores usted se da cuenta que él no esperó hasta que Samuel llegara. Cuando Samuel le dijo: de aquí a 7 días yo voy a ir,
y voy a hacer el sacrificio. Y Saúl se desesperó, hermanos, y él hizo el sacrificio. ¿Sí se acuerdan? Constantemente Saúl estaba desobedeciendo la voz de Dios. En esta ocasión él le dice, pues está atento a las palabras del Señor. Versículo 2 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a quién, y destruye todo lo que tiene, todo. ¿Sí dice así, hermanos? O mi Biblia dice al revés. Todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ¿y qué más dice, hermanos? Y ovejas y camellos. Esa fue la orden de parte de Dios, porque ya el Señor había dicho cuando Amalec se opuso en el camino, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, dijo el Señor, yo los voy a desaparecer. Y Saúl, a ti te toca hacer, tú eres el borrador. Tú eres el que los vas a borrar del mapa. Porque el Señor ya lo había prometido, hermanos. Sin embargo, versículo 13 dice, y vino pues Samuel a Saúl. Ya habían peleado, ya Saúl había ganado la guerra. Y dice, y vino pues Samuel a Saúl. Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor. Yo he cumplido, ¿qué dice, hermanos? La palabra del Señor. Eso fue lo que dijo Saúl. Pregunto, diga lo que dice en el versículo 14. Y Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, si tú cumpliste la palabra de Dios, ¿por qué yo estoy oyendo a las ovejas? ¿Y por qué escucho a las vacas? ¿Será que hay gente así, hermano, que tú le dices, hermano, necesitas venir al Señor? No, yo estoy bien, hermano. Me gozo. Casi me sale la aureola, hermano, las alas me están dando comezón en la espalda. Increíble, hermano, que hicieron lo malo delante de Dios y todavía dicen que cumplieron la palabra. Y hoy en día hay gente así. Versículo 15 dice, y Saúl respondió, de Amalec lo ha traído, porque el pueblo, fíjese, hasta cobarde, no quiso aceptar su culpa, porque el pueblo, siempre nos excusamos con todos, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruí. Mentiroso. El Señor le dijo que matara ¿a quién? A todos, juntamente con Amalec, el rey. Y él dice, no, más trajimos las vacas y las ovejas, pero a todo lo demás lo cumplí. Entonces dice el versículo 16, y entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que ¿qué? Hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y lo que me sorprende es lo que dice el versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz del Señor, y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de los Amalec, y he destruido a los amalecitas. No solamente había traído las vacas y las ovejas, sino que también le había perdonado la vida al rey. Sí lo está viendo, hermano. Pero sin embargo él decía que él estaba haciendo ¿qué? La voluntad. ¿Usted conoce gente así, hermano? Su condición tiene una fe muerta. No es buena. No.
Versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca la palabra del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. No, hermano, mira, si supiera cómo el Señor yo me pongo a orar, hermano, y el Señor me bendice en mi casa. Y luego asocian, porque les va bien en lo económico, que el Señor está con ellos. Eso no es cierto, hermano. También los narcotraficantes tienen mucho dinero, ¿cierto o no es cierto? Propiedades y todo eso. No, Dios no mide por lo que tú tengas. Él te va a ver por lo que tú obedeces. Hay gente que dice: no, nos va súper bien, hermano. No vienen a la iglesia, no buscan a Dios, están llenos de rencor y tantas cuestiones, hermano. Y todavía decimos que nos está yendo bien porque el Señor nos está bendiciendo. Qué bueno es Dios, ¿va, hermanos? Aleluya. Déjame decirte algo, hermano. Subirte a un carro por sí mismo no te lleva a ningún lado. Al menos de que lo prendas, lo pongas en marcha, entonces va a funcionar. Amén. El saber ¿cómo se puede decir? Los ingredientes de un pastel, eso no lo hace pastel, ¿o sí? Va a ser pastel hasta que tú mezcles los ingredientes y lo pongas a hornear, entonces va a ser un pastel. Es decir, que si tú sabes las cosas pero no las haces, de nada te sirve. De nada te sirve, hermano. Mira lo que dice Romanos capítulo 2. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 2 y versículo 17. Dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea, dice: todo lo tengo yo, ¿no? Y luego dice: y conoces su voluntad. O sea, sabes lo que dice la palabra. Instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea, sabes qué es lo mejor y qué es lo malo, ¿eh? Sabes hacerlo. ¿Cuántos de aquí saben hacerlo, hermano? Sí. Y confías en que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. O sea, yo puedo guiar a toda esa gente que se está perdiendo. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Nosotros tenemos la verdad, hermano, y sabemos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Versículo 21 dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿quién, hermanos? De vosotros. Hay veces, hermanos, que les dije yo a los hermanos que sí notan cómo está la tele, hermanos. ¿Sí la notan? Está un poquito así como chueca, ¿eh? Desde el momento mismo en que entraron algunos, la miraron. Me dijeron: hermano, la tele está chueca. Oh, sí, así la quiero. ¿Por qué? Hasta que traiga la enseñanza, entonces la vamos a enderezar. Porque todos estamos acostumbrados a enderezar los otros, los de afuera. Queremos limpiar la casa del vecino, pero nuestra casa es un cochinero. Estamos acostumbrados, nos incomoda ver la que no está pareja. Hay quienes unos: ay, yo quisiera ya ir a enderezarla. Me dijo un hermano: espérese. Le dije: espérese. Nos incomoda ver los errores en los demás, hermanos, sin darnos cuenta que nosotros tenemos los mismos y peor. Así es.
Nos pasa lo que dice la Biblia, hermanos, colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Juzgamos al hermano porque tiene una pequeña mota en su ojo y nosotros traemos una bigota. ¿Sí se da cuenta, hermano? ¿Y sabe por qué hacemos eso, hermanos? Porque creemos que somos algo que realmente no somos. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. A Dios no lo engañamos, hermano. Si alguno pretende ser alguien que no es, dice a sí mismo se engaña, dice Gálatas. ¿Sí? Nos engañamos. Entonces, ¿qué debemos que hacer, hermano? Pues hay que examinarnos. Por eso esta prédica le puse examinar nuestra fe. ¿Cómo andamos? Nuestra fe, estamos a punto de naufragar en nuestra fe, porque poco a poco nos hemos ido apartando. Nuestra fe está enferma. Tenemos poca fe o tenemos una gran fe. O nuestra fe está firme o nuestra fe está muerta. Porque hay quienes, hermanos, que piensan en su mente, piensan que son los super sabios y los super santos, pero solo en su cabeza. Déjame decirte algo, hermanos, que cuando la gente viene del mundo, la gente, el evangelio que lee la gente es el quinto evangelio. Ese es el evangelio que lee la gente. ¿Sí sabía, va? Abra su Biblia ahí en Hechos capítulo 29. Abra su Biblia en Hechos 29. ¿Por qué no aparece en la pantalla Hechos 29? Porque no hay Hechos 29, hermanos. Porque Hechos 29 eres tú. Los hechos son los hechos de los apóstoles. El capítulo 29 lo escribimos tú y yo. Y la gente está leyendo lo que tú y yo hacemos. Ellos leen Hechos 29 y el quinto evangelio. ¿Cuál quinto evangelio? Pues el tuyo y el mío, hermano. Lo que nosotros hablamos y lo que nosotros hacemos. Eso es lo que la gente está leyendo. Y si la gente ve que tú y yo solamente hablamos y nada de hacemos, hermano. Es triste, hermanos, que escuchar jóvenes de hijos de hermanos que dicen la iglesia es un circo. Y what? ¿Qué pasó aquí? ¿Sabe por qué dicen eso, hermanos? Porque en su casa es eso. Es puro teatro. Es puro circo. Es pura apariencia. Y ellos se generalizan a todos y dicen todos en la iglesia es un circo. No, en su casa es un circo. Pero eso es por el mal testimonio que nosotros damos. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice, ya vamos a terminar, hermanos. Aleluya. Amén. Segunda de Corintios 13, 5 dice, examinaos, ¿qué dice, hermanos? Examina al vecino. Examina al hermano de tu lado, al de enfrente. No, examinaos a vosotros mismos si estáis en ¿qué? En la fe. ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Cómo está mi fe? Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Tal vez en veces sí pasa eso, hermanos, que ya no nos conocemos. ¿Y sabes por qué ya no nos conocemos? Porque no nos hemos visto en el espejo. El espejo es la palabra de Dios. Y ya tienes tanto tiempo que no te miras. Y por eso no te conoces. La Biblia dice que aquel que oye la palabra de Dios y no la pone en práctica es como el hombre que se ve en el espejo y se aparta de él y se le olvida cómo es. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Se nos olvida. Pensamos que andamos bien porque no hemos visto detenidamente en el espejo cuál es nuestra condición. Porque ya no usamos el espejo, la palabra de Dios, sino utilizamos la lupa para ver a los demás.
Y si nos vemos en el espejo, lo hacemos sin hacerlo detenidamente. Ahí dice el apóstol, detenidamente. Así, con cuidado, ponte a verte. La palabra de Dios te dice tu condición y cómo estás y quién eres. Pero inmediatamente que tú te das cuenta de cómo estás y quién eres, arréglate, hermano. Arréglate. Porque si lo haces, no, ¿sabes qué? Ahorita no tengo tiempo de peinarme. Tal vez traes los mechos para abajo, todo despelucado. Y te sales bien contento. Y tú crees en tu mente que estás peinado. Hasta que el otro te dice, ¿qué pasó, hermano? ¿Te acabaste de levantar? No, yo tengo rato, me bañé. Ni se peinó. Sí estamos acá, hermanos. Y eso pasa porque nos acostumbramos a escuchar la palabra de Dios y no la ponemos por obra inmediatamente, sino que lo dejamos ahí después. Ahí pues después, hermano, al ratito. Y nos acostumbramos. Y empezamos a creer que estamos haciendo los cambios necesarios en nuestra vida sin darnos cuenta, hermanos, que estamos en la misma condición o tal vez peor que cuando comenzamos. Porque empezamos a naufragar en nuestra fe. Hicimos a un lado la conciencia, lo que nos decía, arréglate, la apagamos. Y empezamos a desviarnos poco a poco hasta tener una condición como la que tenemos hoy en día. Una condición en que estamos sentados y el hermano está diciendo amén, hermano, y nosotros lo agarramos para nosotros, todo lo que nos conviene a nosotros. Sí, yo soy el que más mal me tratan. Amén, hermano. Cuando no nos damos cuenta, hermanos, de cómo está nuestra condición. Aquí dice la Biblia, examinémonos. ¿O no nos conocemos? ¿Acaso no nos conocemos a nosotros mismos? Dice, ¿o vosotros mismos no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Y luego dice, a menos que estéis, ¿qué cosa? Reprobados. Oh, espero en Dios que no estemos reprobados. La fe genuina, hermano, esa es una fe que la tienes depositada en Dios, en sus promesas, y te esfuerzas al máximo, hermano. Es decir, vives lo que crees. Si estamos acá, hermano. Te esfuerzas al máximo en lo que tú crees y estás confiado que el Señor nos va a dar la victoria. Imagínense entrar a la etapa de la gran tribulación con una fe toda debilucha, enferma. Ahí a las primeras de cambio y quedaste. Vamos a terminar allí en Romanos capítulo 4 versículo 20. Es por eso que el Señor le dijo, y dice que Él nunca se avergonzó de llamarse Padre de Abraham. Y tampoco de ninguno de nosotros, si nosotros tenemos una fe genuina en Él. Una fe viva. Dice el versículo 20, tampoco dudó, Abraham nunca dudó de la promesa de Dios a él. Aunque estaba viejito y Sara, su mujer, era estéril y ya también estaba vieja. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en ¿qué, hermanos? En la fe, dando gloria a Dios. Él se esforzó cada día más. No nomás decía, yo creo en Él y no hacía nada. No, Él se fortaleció y Él hacía cada día más y se esforzaba cada día más por agradar a Dios. De tal manera que le daba gloria a Dios, aunque ya estaba viejito. Y dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Muchas veces con nuestra actitud, hermanos, es que con nuestra actitud, con nuestra vida, le decimos al Señor, no creo en ti. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor ya viene? ¿Estamos listos?
Porque si creemos en eso, hermanos, en esa promesa, es una promesa de Dios, de que Él viene por su pueblo. Entonces nosotros nos vamos a esforzar, porque creemos en esa promesa. Nos vamos a esforzar en nuestra fe y vamos a obrar lo que creemos. Nuestra fe se convertiría en una fe genuina que va a recibir todas las promesas del que es poderoso para cumplir su promesa. Ahí dice, versículo 21 dice: plenamente, Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que el Señor había prometido. ¿Tú lo crees, hermano? Que el Señor un día va a aparecer en las nubes con sus santos ángeles y que viene por su iglesia. Examinemos nuestra fe. Amén. Y hagamos algo, hermanos. No nomás examinémosla. Dejemos de examinar al vecino. Examinemos nuestra fe. Tal vez nuestra fe es poca. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestra fe crezca? Hay que escudriñar la palabra. Hay que orar a Dios. Hay que intimar con Él, para que nosotros lo conozcamos y podamos plenamente confiar en Él. No solamente en la sanidad o lo que Él puede hacer por nosotros, sino en lo que Él nos ordena. Yo confío, lo que Él me dice en su palabra es verdad. Yo lo voy a vivir, porque eso me va a traer felicidad y me va a traer paz. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Dios es bueno, hermano, y Él quiere bendecirnos. Póngase en sus pies, hermano. Vamos a entonar un canto.